La primera cuestión es pensar que después de este taller voy a saber escribir. Y la respuesta es no. Pero antes de eso, esa pregunta supone que es que no sabemos escribir. Y resulta que todos consideramos que sabemos escribir. Hay de que no, ¿ok? Todos pensamos que sabemos escribir. Pero la realidad es que ninguno sabemos escribir. Nadie sabe escribir perfectamente. Y por consiguiente, nuestra capacidad para redactar particularmente informes técnicos es algo que siempre se puede mejorar, no importa quién sea el que esté escribiendo. ¿Ok? Yo escribo y tengo una colega que ya no trabaja con nosotros, pero trabajó con muchísimo tiempo, que coge lo que yo escribo y me lo desbarata en redacción. Entonces, no seamos conscientes de eso. Pero, como tal vez les comenté hace 15 días, el llegar a redactar un informe de la maestría con un buen nivel de redacción, es tal vez el problema más difícil de este programa. Y es la competencia que nos va a costar más trabajo desarrollar y la vamos a estar desarrollando a lo largo de los 2 años. De tal manera que cuando ustedes lleguen al módulo 7 y módulo 8, se sientan tranquilos de que están escribiendo bien, porque en el módulo 7 y en el módulo 8 se van a encontrar con Pedro, que es el formador, y que les va a dar en la cabeza si no están escribiendo bien. Entonces tienen 2 años para lograr eso. ¿Ok? Entonces, primera cuestión, uno, como la mayoría de las cosas, uno no aprende a escribir si le dicen cómo tiene que escribir. Uno aprende a escribir incurriendo en errores, reconociendo los errores, tratando de entender por qué se incurren esos errores y tratando de superar esa dificultad. Entonces, pues todo el proceso consiste, incurramos en esos errores y vemos cómo superamos la dificultad. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes reciban de tutores o formadores comentarios sobre su redacción, lo que no va a hacer el tutor o el formador es decirles, esto está mal escrito, se escribe de esta manera. Porque si el tutor o el formador hace eso, no les está ayudando. Lo que el tutor y el formador va a hacer es decirles, aquí hay un error y es de este tipo. Y ustedes vean a ver por qué hay el error, cuál es la solución a ese error y sobre todo reflexionar por qué incurrí en este error. Porque lo importante no es resolver el error, sino entender por qué incurrí en ese error. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué es tan difícil escribir y particularmente en este programa? La razón principal es que nosotros como profesores no estamos acostumbrados a escribir documentos técnicos. Esa no forma parte de nuestro trabajo. Entonces, pues este es un ejercicio que es relativamente nuevo y entonces, pues ya está. Y sí escribimos, pero con estos 2 deditos en el celular, en WhatsApp, y no escribimos qué, sino escribimos Q, y etcétera, ¿no? Entonces, toda esa comunicación que ha aparecido sobre las redes sociales, que tiene una inmensa cantidad de virtudes, no le preguntemos a nuestro presidente, pero tiene una cantidad de virtudes, pues sí tiene un defecto porque ha relajado completamente algo que antes existía y es una preocupación por escribir bien. Cuando las personas se comunicaban epistolarmente a mano, las personas se preocupaban mucho por cómo escribían. Ahora ya nadie se preocupa porque no importa. Las tildes desaparecen, las comas desaparecen, todo eso. Entonces, listo. Esa es la primera razón. La segunda razón en la que voy a insistir mucho hoy y en los próximos talleres es que de manera natural nosotros tendemos a escribir como hablamos. ¿Ok? Es normal. Hablar
La mayoría de nosotros habla bien, realmente bien. Pero entonces tendemos a hacer una transferencia automática de cómo hablamos a escribir. Y son muy pocas las personas que cuando están hablando son conscientes de dónde están haciendo una coma y de dónde están poniendo un punto. Yo acabo de poner un punto, si se dieron cuenta, ¿no? Punto. ¿Ok? Pero la mayoría de las personas no son conscientes de eso, sino que continúan hablando, pues, ¿por qué tengo que pensar cuál es la puntuación de lo que hablo? ¿No? Pero eso implica que como cuando hablamos no somos conscientes de la puntuación, si escribimos como hablamos, se transfiere eso a la escritura y la puntuación desaparece. Y ustedes muy seguramente van a sufrir durante una buena cantidad de meses. Ya les explico qué significa eso con el CR6. CR6 es un código que dice frase muy larga, varias ideas en una sola frase. ¿Ok? Que viene de esto que les acabo de decir. Cuando estamos hablando, no somos conscientes, no tenemos por qué ser conscientes de que acabo de decir una idea, ahora digo otra y ahora digo otra. Y cuando estamos hablando, hacemos esas pausas, pero no somos conscientes de esas pausas. Yo acabo de hacer una pausa ahí, ¿ok? Y entonces cuando transferimos eso a la escritura, pues nos damos cuenta de que realmente allá hicimos unas pausas, pero aquí desaparecieron. Bueno. Y la otra razón es que a pesar de que ustedes son profesores de instituciones educativas y nosotros somos profesores de universidades, no necesariamente conocemos todas las normas de la gramática y todas las normas de la ortografía. Entonces, hay muchas razones por las cuales se nos dificulta el proceso de escribir documentos técnicos. La última razón y la más importante dentro de este programa, la recomendación más importante, si no se acuerdan sino de una sola cosa de todo lo que voy a decir hoy, es esta. Revisen los documentos que han terminado de escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que, y aquí creo que lo digo, no, que si tengo que entregar este borrador el sábado a la medianoche, ¿no, Andrés? A las 11:59. Los sábados de borrador. Si este borrador lo tengo que entregar el sábado a las 11:59, traten de terminar ese borrador a más tardar el sábado a las 3 de la tarde, completo. Váyanse a almorzar, a darte un paseo, a un cine, desconéctense y a las 6, 7, 8, 9, cada uno del grupo por separado, lea el documento solamente para revisar en dónde puede haber dificultades de redacción. No manden nunca un documento que terminé de escribir la última palabra, punto, y son las 11:55 y lo mandé. ¿Okay? Porque escribir es reescribir. Es corregir sobre lo que he escrito y volver a corregir sobre lo que he escrito y volver a corregir sobre lo que he escrito. El ejemplo clásico que yo doy, y seguramente ustedes saben, hay una universidad en Estados Unidos, creo que se llama la Universidad de Texas, sé que está en Texas, pero no sé si es la Universidad de Texas, que tiene todo el archivo de la producción de García Márquez. Y ahí, es público, se puede entrar, uno puede ver los borradores de las novelas de García Márquez. Y ustedes pueden ver una página del Coronel no tiene quien escriba, de cualquiera de sus libros, en la tercera versión, completamente tachada y corregida. Escribir es reescribir. Y nadie escribe bien de la primera vez. ¿Ok? Bueno, entonces miremos ahora problemas específicos. En relación con la ortografía.
el castellano tiene unas virtudes muy grandes en relación con la ortografía. Por ejemplo, en comparación con el inglés. Si ustedes están aprendiendo inglés y aprenden una nueva palabra, cuando aprenden la nueva palabra, tienen que aprender cómo se escribe, cómo se dice y qué significa. ¿Ok? Y en general hay que, esas tres cosas. En castellano solamente se necesitan dos. ¿Qué significa? Y o cómo se dice o cómo se escribe, pero no necesito las dos, no necesito las dos por separado. Porque si yo sé cómo se dice, las normas de la ortografía en castellano me dicen cómo se escribe. ¿Me estoy explicando? Y si yo sé cómo se escribe, pues las normas del castellano me dicen cómo se dice. Yo sé dónde está el acento, ¿ok? Yo sé que practica es una cosa diferente que práctica. Y si yo sé cómo se dice, sé cómo se escribe. O si yo sé cómo se escribe, yo sé cómo se dice. ¿Me sigue? ¿Ok? Eso es una virtud del castellano. Y esa virtud requiere algo tan sencillo como conocer unas normas de ortografía. Bueno, entonces, tiene pocas normas. Hay un manual de ortografía de la Real Academia de la Lengua Española. De aquí en adelante voy a hablar de RAE, así como se conoce. Y hay un diccionario panhispánico de dudas que es muy potente para cualquier duda que ustedes tengan, que también lo encuentran en la página de la RAE, es el enlace que está abajo, rae.es barra DPD, Diccionario Panhispánico Dudas. Ese diccionario les resuelve muchísimos problemas que tengan ustedes de inquietudes. Bueno, entonces me dirán, pero es que eso es muy complicado, lo de la ortografía y muchas cosas. Pues yo le pregunté a ChatGPT, explícame la ortografía de la tilde. Y es solamente esto. Es solamente esto. No es para que lo miremos, pero es solamente esto. Acento en palabras sobre esdrújulas. Acento en palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento ortográfico tilde en la vocal tónica. Ejemplos, música, fácilmente, médico. ¿Ok? Y esa es una regla. Y las otras son sencillísimas. Entre las palabras agudas, las palabras graves, qué palabras agudas tienen tilde, qué palabras graves tienen tilde, y cuáles no, y por qué. Y no es muy complicado. En el colegio nos enseñaron eso. Se supone que no lo sabemos. Mi experiencia es que no lo sabemos todo y que incurrimos en muchos errores por esa razón. ¿Y esto qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se me murió. Qué curioso. Perdón. ¿Qué le pasó aquí? Uf, ya. Algo estaba pasando aquí. Bueno, listo. Segunda sugerencia. Pero, ¿para qué me voy a preocupar por la ortografía? Si Word me corrige todo. No se fíen de Word, porque Word, cuando ustedes escriben práctica, no sabe qué significado tiene esa palabra dentro de esa frase y no sabe si ustedes están hablando de que él practica el fútbol o si ustedes están hablando de la práctica de planificación del docente. Y él practica el fútbol, tiene una forma de escribirse y la práctica de planificación tiene otra forma de escribirse. No se fíen de Word, ¿ok? No sé por qué se está muriendo esto aquí. Ya.
Esto lo escuché al final de una salida de un taller de estos. Cuando sepa que es una esdrújula, le pongo tilde. ¿Ok? Porque puede suceder que no se sepa que es una esdrújula. ¿Ok? Bueno, en relación con la gramática. Entonces, estos son, les presento a Juan Camilo, a Carlos ya lo conocen. Juan Camilo es estudiante de doctorado y está como ustedes de primíparo. Entonces lo trajimos aquí también. ¿Ve? Entonces, aquí hay unos pocos ejemplos de errores que están en ese listado de errores de redacción, ¿no? Tratar de escribir las frases sujeto, verbo, predicado es el primero. El orden no es porque sean más importantes, es como fueron surgiendo, ¿no? El CR6 que les estaba mencionando ahora, escribir como hablo y entonces termino un párrafo de una sola frase en que realmente hay 5 ideas diferentes. Cuando hablamos no nos damos cuenta porque no es necesario de que a veces hacemos frases que no tienen verbo, no tienen sujeto y pasa cuando hablamos, porque está todo como juntico en el discurso. Pero cuando estamos escribiendo una frase sin sujeto y sin verbo, pues es un complique. ¿Ok? Lo mismo sin verbo o complemento. Eh, tendemos, en este momento ustedes no están preocupados por la coma, pero dentro de 15 días van a estar preocupados por la coma. Y van a tener dos tipos de preocupaciones. Es que me corrigieron de que aquí faltaba coma, de que aquí faltaba coma, de que aquí faltaba coma en la actividad 1.2. Entonces en la 1.3 van a aparecer comas por todas partes. Y entonces ahora van a sobrar comas, ¿ok? Es un complique eso. Y ya les comento, bueno, se los comento de una vez, aquí en el Centro de Español hay un colega que a eso la llama la coma asesina. Es decir, la, por un lado, la inquietud de si hay o no hay coma y la solución que usualmente se le da a la coma, que es pongámosle o comas por todas partes o quitemos todas las comas, sin saber por qué. ¿Ok? Bueno, estos son ejemplos. Pero la razón principal en mi experiencia, y esto que estamos haciendo hoy, llevo ya muchos años haciéndolo, y entonces tenemos experiencia de por qué es tan difícil escribir y experiencia de por qué se incurren en errores, y particularmente en estos errores, por ejemplo, de que no hay sujeto, de que no hay verbo, que no hay verbo, que no hay complemento, etcétera. Dense cuenta de aquí. Escribir esquema sujeto, verbo, predicado. Obvio, ¿sí? O eh, frase sin sujeto ni verbo. O frase sin verbo ni complemento. Ustedes están leyendo eso y alcanzo a ver a Tania haciendo así, ¿ok? Pero ahora les voy a poner un ejemplo y vamos a ver si es fácil o no es fácil la cuestión. ¿Por qué? Porque nos acordamos del colegio que nos enseñaron en gramática que una frase tiene un sujeto, tiene un verbo y un predicado, ¿ok? Nos acordamos de eso, pero somos siempre capaces de saber cuál es el sujeto, el verbo y el predicado de una frase. Ahora les pongo una prueba. Porque si no sabemos dónde está el sujeto y el verbo, ¿cómo vamos a poder resolver eso? Ahí está esa frase. Estoy viendo a Gilmar que está muerto en las carcajadas.
¿Alguien quiere lanzarse a decir quién es el sujeto? Eh, Profe, ¿serían nosotros? Ok, listo. Gracias, Estefanía. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? Los estudiantes, dice aquí Juan Camilo. ¿Sí? O sea, ¿estás de acuerdo con Estefanía? Tania. Es que cuando dice terminaron, no se incluye, entonces Bueno, listo. Ustedes pasaron la prueba mucho mejor que otras cohortes, ¿ok? No, pues no le he preguntado a Gilmar, pero pues Estefanía. Gilmar, dime. Compañero, usted sí, yo como analizar la frase, son como varios sujetos y varios grupos, entonces uno podría decir podría ¿Qué idioma pensar está así. hablando? Espérate, Gilmar, porque parece que estuvieras hablando en eslovaco, no sé por qué. Otra vez, Gilmar. Voy a intentarlo así. Ahora sí. Ah, perfecto. Ahora sí estoy hablando en castellano. Sí. Eh, Profe, no, que yo veo como varios sujetos, porque también se relacionan varios verbos. Es decir, por ¿Mm? ejemplo, Pedro estaba haciendo crispetas, pues ahí hay una frase con sujeto, verbo y predicado. Pero también cuando dicen cuando terminaron las clases, pues ahí no hay sujeto, ahí está solo está solo el verbo y el predicado. Pero entonces hay como una combinación, una mezcolancia y toda rara. Listo, Gilmar. Esa es la trampa de esta frase. La trampa de esta frase es que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis verbos, pero tiene un solo sujeto, porque cinco de esos verbos están en el complemento del verbo principal. ¿Ok? Pero ustedes pasaron bastante bien la prueba. El verbo principal, la esencia de la idea que está aquí, cuando digo la esencia es si le quito el resto y dejo eso, se mantiene la esencia, es abrimos las sombrillas. Dense cuenta que si quito todo lo que hay antes de las crispetas y quito todo lo que hay después de sombrillas, en todo caso la frase tiene sentido. Ahí la frase sería, nosotros abrimos las sombrillas. Punto. El resto de la frase está complementando esa idea. Es decir, ¿cuándo abrimos las sombrillas? ¿Y por qué o para qué abrimos las sombrillas? ¿Sí? Pero esta es una frase extrema, ¿verdad? Extrema no en el sentido de que la escribí en una ocasión en que nos íbamos a ir todos a hacer crispetas y ahí estaba haciendo sol, o sea, no me la inventé, era real, ¿ok? Pero es extrema. Pero lo que quiero ponerles de manifiesto es que si no tengo una capacidad suficientemente desarrollada para identificar cuál es el sujeto, el verbo y el complemento de una frase, pues no puedo saber, ay, no sé qué le pasa a esto, ay, perdón, no puedo saber si estoy construyendo la frase en el esquema sujeto, verbo, predicado, si la frase tiene sujeto y tiene verbo, si la frase tiene verbo complemento. ¿Me explico? Entonces hay un problema complicado y es, tengo que ser capaz de identificar el sujeto y el verbo y el predicado de una frase. Cuando estoy escribiendo, ¿cuál es la solución para eso? Grábenselo aquí. Escribir siempre sujeto, verbo, predicado. Punto. Sujeto, verbo, predicado. Punto. Sujeto, verbo, predicado. ¿Ok? Realmente esto era para que ustedes me dijeran en qué color estaba el sujeto, pero no importa. ¿Ok? Un verbo, otro verbo, otro verbo, otro verbo, otro verbo y otro verbo. ¿Sí? Pero el verbo clave es este. Es la acción realmente que se está describiendo ahí.
Bueno, ya acabo, ya hablé sobre esto, ya también hablé sobre esto. Solución para estas cosas. Escribamos sujeto, verbo, predicado o complemento, coma, sujeto, verbo, predicado. Y ya, no nos compliquemos con frases más complejas. Primera cuestión. Otra cuestión que no tengo aquí, pero que también es una sugerencia. No sé en qué momento en el sistema educativo, por lo menos colombiano, hubo una ola o una moda de que para escribir siempre había que conectar una frase con la siguiente. Entonces, hay esa ola de que digo una frase y el comienzo de la siguiente frase tiene que ser o así mismo o de esa manera o correspondientemente, porque si no, no están conectadas las frases. Olvídense de eso. La conexión entre las frases se da por su significado, no por esas palabrejitas que se le meten al comienzo de cada frase, ¿ok? La coma asesina. Entonces, ustedes van a comenzar a recibir comentarios en sus documentos. No me acuerdo cuáles son, pero algunos de los CRs es sobre la coma o falta la coma, ¿ok? ¿Cómo? 32 y 33. Alguien con experiencia que se aprendió los... Entonces, esto no es fácil de resolver, ¿ok? Pero entonces hay una primera sugerencia de cómo no resolverlo. Es decir, cómo no resolver si pongo coma o no. No resolverlo, lo que yo llamo lo que llama sintácticamente, es decir, no resolverlo por razón de decir, después, si una frase tiene la palabra que, después de que siempre va coma. Eso es sistemático, mucha gente lo hace, ¿ok? Pero eso no tiene sentido. Por ejemplo, en esta frase, la fruta que me comí estaba madura. No, esta es una coma asesina, ¿sí? Pero como en muchas ocasiones, las frases, hay frases en que aparece el que y después aparece un inciso a la frase y por consiguiente hay una coma. Mucha gente piensa que entonces la manera más fácil de resolver esto, cada vez que escriba que le pongo la coma después. No resuelvan ese problema de esa manera, ¿ok? Primera cosa. Segunda cosa, ¿cómo saber dónde hay coma? ¿Ok? Es un poquito difícil porque habría que reflexionar sobre cómo ustedes dicen cuando hablan las cosas. ¿Ok? Entonces, es que me cuesta mucho trabajo esto porque infortunadamente yo tengo un defecto horrible que no lo tiene casi nadie. Y a mí me pasa que yo no es que yo escriba como hablo, sino que yo hablo como escribo. Es decir, cuando yo estoy hablando, me está pasando el texto y estoy viendo las comas y los puntos. Y eso es terrible. Entonces me cuesta mucho trabajo dar el ejemplo, ¿ok? ¿Me entienden? Pero Tania, lee en silencio la frase que está abajo. Lee en silencio y después léela en voz alta. En esta clase estamos hablando de redacción, pero no entiendo nada de lo que dice el profesor. ¿Alguien vio pausas? ¿Alguien le escuchó pausas a Tania en eso que acaba de decir? Juan Camilo dice que sí. Guillermo dice que sí. Stephanie dice que sí. Guillermo, ¿dónde van las pausas en esa frase Tan hizo una pausa después de reacción. de redacción?
Tania hizo solamente esa pausa. Otra vez, Tania. En esta clase estamos hablando de redacción. No hizo la pausa. Ok. ¿Alguien se le ocurre hacer otra pausa, además de la de redacción en esa frase? Stephanie, ¿puedes leerla? En esta clase estamos hablando de redacción, pero no entiendo nada de lo que dice el profesor. ¿Ok? Hay dos pausas. Y ahí van dos comas. ¿Ok? Y las pausas, lo que quiero transmitirles es, esto es muy complicado, pero son siempre estudiando sugerencias. Las pausas no son porque sí. Las pausas tienen que ver con el significado. Y en esa frase hay tres partes. ¿Dónde? ¿Qué? Y pero. ¿Sí me siguen lo que quiero decir? ¿Dónde, coma, qué, coma, pero? Entonces las pausas tienen que ver con el significado. Cuando hablamos, nosotros en la mente estamos hablando plenamente con significado. O mejor dicho, solamente con significado. Cuando nosotros hablamos, lo que estamos tratando es de transmitir significado. ¿Me estoy explicando ahí? Y entonces cuando hablamos, a diferencia de cuando leemos, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, si yo le hubiera pedido a Tania no que leyera esa frase, sino que se inventara la frase dentro de su mente con significado, les aseguro que había hecho la pausa después de clase. ¿Sí ven lo que quiero decir? Porque cuando hablo con significado, naturalmente voy a decir dónde, qué, pero. Bueno, hasta ahí este problema es muy complicado, pero son las sugerencias que trato de darles para tratar de resolver el problema de la coma, que es uno de los problemas complicados. Hay otra cantidad de problemas, pero no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes ya están muy cansados y hay problemas con los dos puntos y con el punto y coma. La primera sugerencia que hago, evítenlos para no tener problemas. Evítenlos para no tener problemas. ¿Ok? Evítenlos. Sobre todo, los dos puntos tienen un problema. Una tendencia natural a pensar que si en una frase hay una lista de cosas, antes de la lista van dos puntos. Eso es un mito, digamos, una creencia, ¿cómo se llaman? Una leyenda urbana, es lo que dicen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta frase. Esta mañana comí jugo, fruta, huevo y pan. ¿Van esos dos puntos ahí? No. Y hay una lista. Y no van esos dos puntos. Que es diferente de decir, esta mañana desayuné los siguientes alimentos. Mírenme el gesto. Desayuné los siguientes alimentos. Ahí estoy abriendo algo que tengo que mostrar. ¿Ok? Pero esto también es muy complicado. Entonces, en la medida que puedan, evítenlo. El punto y coma es complicado, pero les va a aparecer en algunos momentos, todavía ustedes no van a vivir eso, cuando van a tener frases o párrafos en que van a tener una lista y no va a ser una lista de banano, jugo, café, pan, sino va a ser una lista de eh, eh, planificamos la unidad didáctica, la implementamos en la institución, recogimos información sobre esa implementación y sacamos conclusiones de esa información. Acabo de hacer una lista ahí, si se dan cuenta, de 4 cosas, pero 4 cosas que son gordas, que son frases. Entonces ahí es cuando juega el punto y coma, pero no voy a entrar más en detalle porque si no, pero
por ahora, evítenlo. Y finalmente otros problemas. Exacto. Tratar de poner puntos seguidos y ya está ahí. No. Mejor dicho, sí, muy buen punto, Andrés. Puntos seguidos en cambio de comas, porque esas frases largas pueden tener comas por dentro y entonces si hay una frase que es un elemento de la lista y tiene comas por dentro y yo separo los elementos de la lista por comas, no voy a saber cuáles son los elementos. ¿Me explico? Vamos a ver cuándo se parten. Durante mucho tiempo di una lata inmensa con el gerundio. Ya no la doy, ¿ok? Excepto por una razón. Yo voy a explicar por qué hay problemas con el gerundio. Hay problemas con el gerundio porque infortunadamente el hermano del norte nos influye mucho. Cuando digo el hermano del norte es el inglés. Y como ahora, pues no se llama la ciudad universitaria, sino se llama CityU. Estamos fritos, ¿ok? Y entonces aquí no hay conexión inalámbrica, sino que hay Wi-Fi. Estamos fritos, ¿ok? Y entonces esa influencia va permeando e infortunadamente, algunos de los más tuerzos que trabajan en agencias de publicidad han hecho cursillos en Estados Unidos y entonces se traen las cosas del inglés acá, no solamente para hablar en inglés en la publicidad, sino para transferir formas de decir cosas en inglés al castellano. Entonces ustedes pues se van a encontrar con frases como resolviendo problemas de matemáticas. Título, es un título, resolviendo problemas de matemáticas. En inglés, el gerundio se usa para todo. En inglés, el lenguaje es increíblemente flexible. No hay una Real Academia del Inglés. ¿Ok? Solamente hay el diccionario Webster como referencia, pero entonces es muy flexible y el gerundio se usa de todas las maneras posibles. En castellano no es así. Yo no puedo darle título a mi unidad didáctica resolviendo problemas de geometría. No, ese gerundio no está bien usado. El gerundio solamente está bien usado cuando funciona como adverbio de un verbo anterior. ¿Qué quiere decir? Yo presento los problemas de redacción mostrando algunos errores. ¿Sí lo vieron? Yo presento los problemas de redacción, aquí está el presente, aquí está el verbo, mostrando algunos errores. Esto es un adverbio de este verbo. Está modificando este verbo. Si lo ven o no lo ven, no lo alcanzan a ver. No importa, no se preocupen, no se preocupen. Pero el gerundio solamente está bien usado de esa manera, no como si fuera un sustantivo o un infinitivo. Resolviendo problemas de geometría no es un título en castellano, es o resolución de problemas de geometría o resolver problemas de geometría. ¿Okay? Entonces el gerundio, yo le daba muchas datas. Las mayúsculas son muy sencillas. De nuevo, esto es por culpa de esos pánfilos de las agencias de publicidad, que piensan que si escriben en mayúsculas, entonces como que la gente los va a ver más, entonces todos escriben en mayúsculas. Y resulta que en castellano las mayúsculas se usan con parsimonia. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas muy poquitas reglas de cuándo se escribe una palabra todo en mayúsculas. Primero, y hay unas muy poquitas reglas de cuándo una palabra tiene la primera letra en mayúscula. Y son muy poquitas reglas. Y el resto lo escribimos normalito. ¿Perdón? Sí, por todas partes. Por todas partes. Piensan que si escriben en mayúsculas se va a ver mejor. Y además resulta que no.
Resulta que no. Pues la gente que ha estudiado tipografía, y se han hecho estudios pues muy detallados de la facilidad con que se leen textos, ¿ok? Y todo en mayúsculas es más difícil de leer que en minúsculas. Pero los más tuerzos de las agencias de publicidad pues nos influyen de una manera impresionante. Errores muy sencillos, pero que son comunes. No se dice de acuerdo a, sino de acuerdo con, no se dice en base a, sino con base en, no se dice en relación a, sino en relación con. Solamente se dice a través, cuando estoy atravesando algo, si no se dice por medio, mediante. Son cosas menores. Hay que estar pendiente de que cuando estoy hablando haya una concordancia en cantidad o en género, que no... Sí, Guillermo. Estaba leyendo los estilos acá Estoy leyendo los estilos, por ejemplo, de la actividad 1.2. Y con respecto también a lo que dijo Andrés, aquí, por ejemplo, dice actividad y pareciera que todo está en mayúsculas. Listo. El currículo, pero si uno ve, pues digamos, la A está más grande que el resto. Este está más grande que el resto. Colombia está más grande que el resto. Entonces, como ese manejo y en los subtítulos. Sí, listo. Crítica aceptada y reconocida. El estilo que ustedes trabajan para el gran título y los estilos 1T funciona no en mayúsculas, sino en algo que se llama versalitas, que es que parecen mayúsculas, pero hay una mayúscula y hay minúsculas, ¿ok? Pero, de acuerdo, esto viene de hace 20 años y se quedó así, y pues es un problema, ¿de acuerdo? Crítica aceptada. Los dobles espacios, en general Word lo reconoce, pero si no, hay que buscarlos y quitar los dobles espacios. Y ya voy a acabar. Ah, sí, esta pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? Cuando ustedes llegan al módulo 7 o al módulo 8, interacción y formato, pues vale mucho. Entonces los grupos comienzan a compararse. ¿Y por qué a nosotros nos bajaron más redacción y formato que a ellos que también incurrieron en unos errores? Primera cuestión. Acuérdense, no se comparen. No se comparen, no se comparen, ¿ok? Pero además lo que pasa es que hay unos errores que son más gordos que otros. Entonces, errores graves, errores de ortografía. Eso es imperdonable. Imperdonable. Los errores de ortografía son imperdonables. Error grave cuando uno lee el documento y se da cuenta que no lo revisaron, que lo mandaron, lo escribieron y lo mandaron, no lo revisaron. ¿Cómo se da uno cuenta que no lo revisaron? Porque de pronto se encuentra con una frase que dice ¿qué? ¿Sí me explico? No lo revisaron. Si alguien lee eso, dice, uy, aquí se nos fue 2 veces ¿qué? ¿Ok? Cuando hay frases o párrafos que sencillamente no se entienden. Entonces, si hay algo que no se entiende y alguien lo lee y dice, pues esto no se entiende. ¿Ok? Cuando hay frases que no tienen verbo, cuando no es posible saber en una frase cuál es el sujeto, el CR6, este es el CR6, y la coma asesina. Entonces son como los errores gordos. Y después hay errores pequeñitos, de acuerdo a, con base, en base a ese tipo de cosas que se arreglan fácilmente, pero son pequeñitos. Finalmente, entonces, ¿qué hago? Frescos, nada diferente de escribir, revisar, reescribir, revisar, incurrir en errores, no a propósito, sino incurrir en errores, pero que cuando me digan aquí incurrir en un error, pensar sobre el error, es decir, ¿por qué incurrí en ese error? Porque es la única manera de superar ese problema. Entonces, esto es lo de revisar antes, ¿ok? Entonces, lo ideal es que terminen el documento al menos 6, 8 horas antes de la hora límite de entregarlo, para que cada miembro del grupo por separado
lo lea despacito, frase por frase, ya pensando, estará bien escrito, estará, etcétera, y lo van a corregir. Y esta es la estrategia 1A para mejorar la redacción. ¿Listo? Eso era. Una recomendación es que Word ahora tiene, pues digamos que mucha información para ayudar a corregir los textos. Y entonces si se usa el botoncito de revisar la redacción, pues Word a uno le puede presentar una cantidad de información que considera que es un error. Muchos de esos errores realmente no son errores porque hay muchas cosas que identifica, por ejemplo, si están escrituras en inglés o hay términos técnicos o algo así que no reconoce, pero en todo caso se ayuda a identificar repetición de palabras, a identificar dobles espacios, a identificar si falta la coma, a identificar si falta el punto, pero eso se puede hacer con esa revisión de Word también, para que pues la tengan en cuenta y usen esa herramienta. Y pues todos nosotros con la cuenta Unidandes tenemos la posibilidad de tener pues esos servicios completos en la aplicación. Entonces, si se tiene, pues sacarle jugo también. Voy a mostrar desde que está hablando Carlos, perdón. ¿Dónde tengo un archivo? Estoy abriendo un archivo de Word. No se preocupen de qué hay ahí, ¿no? No es, el punto no es lo que hay, sino de que, a ver, no sé, estoy abriendo algo que es solamente lectura y por eso no me... Ay, ¿qué abro? No me está mostrando aquí nada. Sí, espérate. Este. Esto es un documento de Carlos. ¿Ok? Es una propuesta para un proyecto, ¿ok? Pero el autor es Carlos, quiero decir. Pero lo que Carlos está diciendo, estamos mirando la versión de Word en Mac, ¿ok? Pero en Windows también en algún lugar aparece este botón que se llama editor. Y si yo pulso ese botón, Word va a revisar el documento. Y obviamente Carlos, que escribe muy bien, pues dense cuenta, en gramática, según Word, no hay ningún error. El documento es claro, es conciso, tiene buen nivel de formalidad. Y aquí dice, hay 4 errores de ortografía. Perdón que yo tengo el computador en inglés y por eso aparece en inglés, ¿ok? Eso, como decía Carlos, no quiere decir que haya errores, pero hay que revisarlos. Pero es muy fácil. Pulso aquí y me está mostrando. Mire, pues claro, es que aquí hay una fundación que se llama United Way y pues Word en castellano no entiende qué es eso y entonces me está diciendo que hay un error ahí. Esos son los primeros 2 errores y seguramente los siguientes 2 errores son el mismo. Sí, son el mismo. ¿Ok? Pero esto me permite eso. La otra cosa que es muy interesante es si ustedes en algún momento pueden llegar a tener una inquietud en relación con el plagio. Ustedes saben que el plagio es algo, un pecado, mejor dicho, uno incurre en errores, ¿ok? Uno no comete errores, uno incurre en errores. Uno comete crímenes, comete pecados y comete plagio. Eso es para diferenciarles la importancia de las cosas, ¿ok? Entonces, si llegan a tener una inquietud sobre plagio, antes era muy complicado saber este documento qué tanto puede estar plagiando otras cosas, ¿sí? Pero ahora Word les da esa oportunidad aquí, verificar similitud con fuentes en línea, con lo que hay en la red. Ustedes pulsan aquí y él se va a demorar un rato porque tiene que... Y le va a decir, no dijo nada, pero un segundo, ¿qué hice yo? Ya.
que 6% de este texto es similar a algo que hay en línea, fresco. Es decir, si ustedes tienen hasta 15% no hay problema. Pero además, le dice dónde. Entonces, si yo pulso aquí, creo. ¿Qué pasó? Espera un segundo. Aquí. No. Ya no me acuerdo dónde. Se supone que aquí, pero todavía está procesando. ¿Sí? En todo caso, dense cuenta, Carlos sacó 98% en este documento. ¿Eh? Bueno, se va a demorar, pero no importa. Esto también les resuelve esa inquietud. ¿Ok? Listo, chicos. Bien. Yo tengo un comentario y dos preguntas. El comentario, pues ustedes saben que no vengo del mundo profesoral, sino más bien del mundo empresarial. Y en los detalles, por ejemplo, en las tildes, en la ortografía, se deciden muchas cosas cuando se van a hacer negocios, especialmente negocios de largo plazo. Entonces, pues esos detalles muestran el interés que tiene la persona porque salgan las cosas bien. Y eso se evalúa en ese mundo. Entonces, pues también es una invitación a que pues lo hagamos nosotros porque evidencia nuestro interés y nuestra responsabilidad, pero también se promueve en el aula ese interés y responsabilidad por lo que se está haciendo, y eso es parte de una formación que se evalúa a futuro en las habilidades de interacción. Entonces, ese es como el comentario, y dos preguntas, y voy a aprovechar lo que está en pantalla. ¿Cómo es el uso de las siglas? Por ejemplo, nosotros tenemos Ministerio de Educación Nacional, pero son 3 palabras y como tenemos que ahorrar palabras, pues es mejor poner men, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno esa referencia ahí en ese sentido? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es el uso de las notas a pie de página? Porque nosotros, digamos que investigamos muchas cosas y pusimos nota a pie de página tomado de y ponemos el link y ya, pero pues como más o menos eso. Dos preguntas muy relevantes. En relación con la primera, no se aceptan abreviaturas. No se aceptan abreviaturas. Voy a dar dos ejemplos. En este momento, pues ustedes en la próxima actividad van a estar escribiendo plan de área por todas partes, ¿no? Idea, me voy a ahorrar 50 palabras. No escribamos plan de área, escribamos en mayúsculas PA. ¿Ok? No, no se acepta. Se aceptan siglas, que es diferente de abreviaturas. Y siglas es una abreviatura que se usa comúnmente en la comunicación. Me explico. Comúnmente en la comunicación al Ministerio de Educación Nacional se le conoce como el MEN. Pero más aún, casi nadie sabe qué significa SENA, que es una sigla. ¿Ok? Entonces las siglas sí se aceptan, las abreviaturas no. Esa es la primera reacción. La segunda, perdóname. Pero ahí con las siglas, digamos, en este contexto sabemos que es el MEN, pero un lector desprevenido, ¿cómo se relaciona eso? Listo, entonces usualmente así, si no estamos hablando entre nosotros no hay necesidad de dar una explicación, ¿ok? Pero supongo que estás escribiendo un documento que va a ser internacional, ¿ok? Entonces, sabes que en Colombia el MEN se conoce, pero por fuera no. Espera, termino la frase. Entonces, la primera vez en el texto que vas a usar MEN, lo que haces es que escribes Ministerio de Educación Nacional, entre paréntesis, MEN. Y de ahí en adelante usas MEN todo el tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Pero con siglas que ya tienen un sentido por sí mismas, no abreviaturas que me invento. ¿Ok? La segunda, ¿cuál era? La segunda es las notas. Sí. Entonces, no, esto es un tris complicado, pero por ahora la única solución, la única respuesta que te voy a dar es la siguiente. Cuando
de lo que estás hablando es, estoy escribiendo un documento y voy a citar otro. Citar no quiere decir exclusivamente citar textualmente, sino decir, esta idea viene de este documento, ¿ok? Eso es lo que se llama citar, ¿ok? Por ahora, no se preocupen. Por ahora, háganlo como quieran y dentro de un mes que tengamos taller, escribe eso como una pregunta. ¿Cómo citar documentos en mis trabajos? ¿Ok? O páginas web. Por ejemplo, páginas web o lo que sea, ¿ok? No, ya se nos acabó el tiempo, entonces no puedo, esto toma 15 minutos esta discusión, entonces no, pero les voy a decir cuál es la solución estándar. Si ustedes miran en Word, Word tiene una opción de referencias. Y esa opción, si ustedes miran cómo se usa, es la opción que les permite citar un documento y que al final aparezca la referencia del documento, para que sea automáticamente, ¿ok? Para que no se preocupen por esas cosas. Eso lo miramos dentro de un mes, ¿ok? Listo. Chicos, ya nos toca irnos. Muchas gracias, Paola, Stephanie, Yair, chao. Gracias, Anderson, que le tocó quedarse tarde. Nos vemos. Un gusto, profe.